esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Fabio Martínez, autor del libro Cuentos 50, antología de relatos de escritores de la generación del 50. Profesor, ¿cómo inicia el cuento moderno en Colombia? Yo pienso que el cuento moderno se inicia con Tomás Carrasquilla, un escritor antioqueño de finales del siglo XIX, que es el que realmente depura y afina este género literario. Eso no quiere decir que antes de Tomás Carrasquilla no hubieran cuentos, no hubieran relatos. Yo pienso que hasta el siglo XIX en el país y en el continente se escribieron crónicas y se escribieron relatos, crónicas y relatos que vienen un poco del siglo XVI, de los llamados cronistas de Indias, pero es a partir de Tomás Carrasquilla donde este género, que tiene una serie de particularidades muy definidas, ¿no? Tiene una estética muy definida, se inicia en nuestro país con Tomás Carrasquilla, que es el autor de ese famoso cuento que inmortalizó Enrique Buenaventura en los años 60 con el TEC y que se titula A la diestra de Dios Padre. ¿Qué particularidades y qué estética precisamente tiene el cuento moderno? Bueno, el cuento tiene una particularidad singular, ya lo decía Borges en su momento y antes lo dijo Edgar Allan Poe. Un cuento, para ser cuento, necesita tener en su estructura narrativa un enigma o una gran contradicción que puede ser resuelta al interior del cuento o puede quedar abierta. Este asunto del enigma es lo que lo diferencia, por ejemplo, de una crónica o de un simple relato, ¿no? Porque ambos narran, el cuento y el relato narran, la crónica y el cuento narran, pero el cuento tiene esa particularidad. Y eso es lo que lo hace misterioso, y eso es lo que lo hace, si se quiere, atractivo para el lector. ¿Cómo se consolidó la cuentística literaria en Colombia? Nosotros somos fuertes en cuento. Yo diría que cada escritor colombiano, cada narrador tiene por lo menos un excelente cuento. Entonces este proceso que se inicia con Tomás Carrasquilla se desarrolla a todo lo largo del siglo XX. Después de Tomás Carrasquilla vamos a encontrar a un autor también antioqueño, F. Gómez, y más adelante vamos a encontrar autores buenísimos del cuento como Pedro Gómez Valderrama, como Germán Espinosa, como Fernando Cruz Cronfli. Y ya en los años 60, en la década del 60, cuando se consolidan nuestras metrópolis en la cartografía del país, principalmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, este género se pone realmente en boga, ¿no? Y ahí vamos a encontrar pues autores y grandes cuentistas, como por ejemplo en Cali, Andrés Caicedo. En Barranquilla vamos a encontrar, claro que él es un poco anterior, pues Andrés Caicedo, a Álvaro Cepeda Zamudio, ¿no? Que fue un cuentista excelente en ese sentido. Y hoy en día los jóvenes nacidos en la década del 70, en la década del 80, se inician fundamentalmente con el cuento, que es una paradoja de todas maneras, porque el cuento por su naturaleza es exigente. Entonces podemos decir que en el país tenemos ya una tradición cuentística muy importante que viene por supuesto de la oralidad, de los cuentos que nos echaban nuestros abuelos cuando todavía no había llegado la televisión ni estábamos en el reino de la imagen y en el reino de las pantallas. Generalmente en el 60 hay una transición entre el cuento, digámoslo así, de origen rural. Escribían cuentos, digámoslo así, todavía con una temática rural, porque por supuesto nuestro país prácticamente hasta la década del 60 era un país
fundamentalmente rural, era un país campesino y por esa razón los escritores de una u otra manera representaban ese paisaje en que nacían. Pero es a partir del desarrollo de las metrópolis también y de la ciudad latinoamericana, cuando los escritores empiezan a interesarse por temáticas y problemáticas urbanas, entonces surge el cuento urbano. Por ejemplo, aquí en Cali podemos hablar de dos cuentistas que inician con ese género. Me refiero en este caso, por ejemplo, a Humberto Valverde, que a comienzos de la década del 70 escribe Bomba Camará, unos cuentos que están anclados en el barrio obrero de la ciudad, que es un barrio tradicional. Entonces la topografía literaria, ¿no?, cambia fundamentalmente. Ahora, de todas maneras, pues esa diferenciación entre cuento rural y cuento urbano no es muy adecuada pues como una recomendación para el lector, porque así como hay excelentes cuentos que se desarrollan en el campo, ¿cierto?, hay también malos cuentos que se desarrollan en las ciudades. Un ejemplo de cuentos clásicos que suceden en el campo rural, El llano en llamas, esa famosa colección de cuentos que escribió Juan Rulfo, ¿no? Y son cuentos que van a pasar a la historia y son cuentos que transcurren fundamentalmente en el área campesina, en el área rural del estado de Jalisco, en México. ¿Por qué la generación 50? Yo estaba muy interesado en hacer una antología de cuento colombiano, primero para mostrar una vez más la vigencia del cuento en el país y en el mundo hispanoamericano, a pesar pues de las editoriales comerciales que siempre han despreciado el cuento como tal, ¿cierto? Dicen que el cuento no se vende, las editoriales, y se pierden pues, digámoslo así, un bocato literario interesante para el lector. Yo estaba muy interesado para resaltar un poco la importancia y la vigencia del cuento colombiano, porque somos un país cuentístico y un país del cuento, de una u otra manera, ¿cierto? Y en un segundo lugar porque encontraba que las antologías que generalmente se hacen en Bogotá son muy centralistas, parece que fueran dictadas por don Rafael Núñez en 1886. Y son muy cortas todavía, o sea, no tienen en cuenta toda esa cartografía literaria que se mueve desde Tumaco hasta la isla de Providencia, por ejemplo, y hasta incluso por fuera de nuestras fronteras. La lectura vertical. Autor Hernán Toro. El texto es oportuno y viene a propósito. No es para nada frecuente en nuestro medio toparse con una colección de textos heterodoxos que cuestionan, de manera singular y crítica, la naturaleza e ideología misma de los discursos de información y su incidencia en la manera como se lee, ve y escucha la realidad a través de los medios de comunicación. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El legado de la hermenéutica. Autor Jean Grondin. La selección de los ensayos obedece a las posibilidades que brinda la obra de Grondin de reconocer reflexiones puntuales sobre los problemas más acuciantes de la hermenéutica. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Y cómo fue la selección de esos cuentos? La selección fundamental también se hace con bases en criterios literarios. Primero se ve un poco el recorrido literario de un escritor. Entonces, prácticamente todos los autores que tú ves allí reunidos habían ya tenido un reconocimiento nacional, ¿no? Habían publicado mínimo 2 libros. El segundo criterio fundamental, la calidad poética y la calidad literaria del cuento. Hay un rigor en ese sentido y yo creo que por esa razón es que esta antología, editada por el programa editorial de Univalle, pues realmente ha cumplido y está cumpliendo una función muy importante porque hay buenos autores, hay buenos cuentos, ¿cierto? Y es una muestra, digámoslo así, amplia, generosa, no es una apuesta literaria avara y mezquina. ¿En qué contexto intelectual, social, cultural se movían los cuentistas de la generación del 50? Su educación sentimental y su juventud la vivieron a finales de los años 60 y en la década del 70, que fue una etapa muy rica, ¿no?, culturalmente en el país y en el mundo hispanoamericano. Una época marcada y justamente los 38 autores que hacen parte de esta antología están marcados por esas condiciones ricas y particulares que se vivieron en estos años de finales de los años 60 y de la década del 70. Son autores, por ejemplo, marcados por la Revolución Cubana, son autores marcados por la música antillana, son autores marcados por el rock de una u otra manera también, por los Beatles y por los Rolling Stones. Son autores que de una u otra manera luchaban por transformar el mundo. Más adelante uno va a saber que nadie transformó el mundo, sino que el mundo terminó por transformarlos. Vivieron un poco la época de la guerra del Vietnam, ¿cierto? La época del hipismo. No haga la guerra, haga el amor, no pise la hierba, fúmesela, etcétera, porque quieren legalizar la marihuana si la marihuana es legal. O sea, una serie de eslogans y de grafitis que aparecían en esa época. Entonces, son un poco autores que vivieron en el reino de la utopía, y una utopía que terminó cuando Margaret Thatcher
y Ronald Reagan asumieron el poder en Inglaterra y en los Estados Unidos, vino toda una política de, pues digámoslo así, autoritaria. En esa época se llamaba la política del Estatuto de Seguridad con Turbay Ayala. ¿Cuál es la mayor virtud de esta generación? Compromiso consecuente con la escritura, pienso yo, y el compromiso serio y responsable con lo que hacen ellos literariamente. Tengan o no tengan fama, tengan o no tengan reconocimiento. Allí muchos tienen un reconocimiento literario, pero otros, a pesar pues de su trabajo intelectual y de su trabajo literario, no lo tienen. Por ejemplo, allí en la antología figura Andrés Caicedo, ¿no?, que prácticamente tiene un reconocimiento de tipo póstumo. Pues cuando muere Andrés Caicedo es que realmente se levanta todo el reconocimiento alrededor de su obra y de su vida, por supuesto. Por esas razones que, entre otras cosas, dicen que el autor colombiano que más publica después de muerto es Andrés Caicedo. Pero asimismo tenemos otro gran autor, por ejemplo, como Evelio Rosero. En el año 2007 ganó el Premio Internacional Tusquets de novela con su obra Los Ejércitos, por ejemplo. O sea, es una generación muy sólida literariamente y sigue en plena actividad literaria. El lector va a encontrar a un autor norteamericano llamado Tim Keppel. La gente se va a preguntar, ¿pero por qué razón este autor está en una antología de cuento colombiano? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tim Keppel efectivamente es un hombre que nació en los Estados Unidos, pero vive en la ciudad de Cali y vive en el país por más de 10 años. Entonces es un autor que de todas maneras ya empieza a ser parte, digámoslo así, de nuestro enjambre multicultural. ¿Cuál es el talón de Aquiles de esa generación? Yo creo que el talón de Aquiles de esa generación es la pobreza, porque ser escritor en cualquier parte del mundo es muy difícil. Es decir, estos 38 escritores tienen que dedicarse a hacer otras cosas, ¿ya?, para poder vivir. Ahora, no es una condición particular del país. Kafka ya hablaba del artista del hambre pues en sus escritos, cuando vivía en Praga, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vivir del arte y de la literatura es muy difícil. Entonces estos 38 escritores, algunos se han tenido que exiliar, han tenido que buscar nuevos rumbos, etcétera, etcétera. Entonces quizá es eso, o sea, son pobres en lo material, pero ricos en lo literario. ¿Qué temáticas y qué lenguaje literario se usaban en los cuentos en la generación 50? Bueno, casi todos los cuentos de una u otra manera están atravesados por las representaciones de la urbe, de las metrópolis. O sea, ellos de una u otra manera, si bien es cierto, nacieron en la década del 50, son autores que nacieron y crecieron en las ciudades o en las pequeñas ciudades que después se hicieron grandes ciudades. Entonces, ese es un punto de unión. Pero de todas maneras las temáticas y las perspectivas literarias, los enfoques son distintos, son múltiples. Aplicación de un modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Colombia. Autor, Julián Herrera. Es una metodología construida mediante investigación entre 1987 y 1990, la cual fue validada en 4 países de América Latina entre 1991 y 1992. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia y epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Autor, Alfonso Claret Zambrano. Tiene como propósito formar educativamente en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la termodinámica a partir de la historia y epistemología de sus conceptos básicos, calor, temperatura y trabajo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo nací aquí en la ciudad de Cali en 1955. Mi familia vivió prácticamente toda la vida en la colina de San Antonio. Me dio el privilegio de divisar desde allí, desde la colina de San Antonio, toda la ciudad, el Valle del Mundo, que es el Valle del Cauca, el país y el planeta. Yo creo que yo me hice escritor gracias a la influencia de mi abuelo, don Agustín Martínez Sanabria, que fue uno de los primeros que trajo aquí a la ciudad las primeras imprentas y las primeras máquinas tipográficas. Recuerdo que esas máquinas se llamaban Heidelberg, las importaban de Alemania. Mi abuelo, pues todo el día prácticamente estaba en contacto con el papel, con la tinta, ¿no? Y yo pienso que esa fue la influencia fundamental que yo recibí. Vivir en la colina de San Antonio fue algo muy importante porque San Antonio prácticamente era un pequeño pueblo que tenía una vida cultural desde aquellos tiempos. Después, cuando empecé a viajar por el mundo, siempre quise ubicarme en las grandes colinas de la ciudad. Por ejemplo, cuando viví en París, alquilé un pequeño estudio en la colina de Montmartre. Cuando viví en Barcelona, alquilé un apartamento en la colina del Tibidabo. Y cuando viví en Bogotá, alquilé un apartamento en la colina de la Deshonra. Empecé, digámoslo así, a establecer un contacto con el arte desde la adolescencia. Yo fui uno de los fundadores del grupo de teatro latinoamericano, el Grutela. Yo me vinculé a este grupo de teatro cuando tenía 14 años de edad. En esa misma época yo fui estudiante del conservatorio
y llegué a conformar varios grupos de música popular, muy influenciados por la música protesta. Luego, cuando me fui a París, me fui con la intención de ser músico y escritor, pero yo pienso que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. O uno es músico o uno es escritor. Y más o menos a la edad de los 20 años de edad me decidí por la escritura. Yo antes de entrar a la universidad, yo asistía mucho a bares, a cafés y a burdeles. Yo pienso que un escritor tiene que tener una relación y un contacto con el mundo y con la vida, en ese sentido. Y por esa razón mis primeras obras están muy marcadas un poco por la música y por estos grandes templos de la música popular. Por esa razón mi primera novela se llama Un habitante del séptimo cielo, que aunque transcurre en la ciudad de París, de una u otra manera ese título es un homenaje a uno de los templos clásicos de la música popular y de la música afroantillana de la ciudad de Cali, como fue el famoso Séptimo Cielo. Mi última novela publicada hace parte de la colección de 50 novelas publicadas por la editorial Pijao. Es una novela breve que se llama El fantasma de Ingrid Balanta, ¿no? Es la historia de un fiscal que recibe un anónimo por parte de los grupos ilegales, por los grupos al margen de la ley. Y como no puede ir a su oficina o a su apartamento, decide refugiarse en un burdel. Esa es la historia. Es una novela negra, es una novela sórdida, contada no desde el punto de vista de los victimarios, sino desde el punto de vista de las víctimas. En este caso, la víctima es el personaje literario Ingrid Balanta. Balboa, el polizón del Pacífico, es la historia de Vasco Núñez de Balboa, que tuvo dos virtudes en medio, digámoslo así, de ese espectáculo sangriento que fue la conquista de los españoles a América, ¿no? El descubrimiento del mar Pacífico, el descubrimiento del mar del Sur, y una cosa muy importante que olvidamos los colombianos: fue el fundador de la primera ciudad creada en tierra firme, Santa María la Antigua del Darién, que quedaba ubicada en el Urabá chocuano. Esa primera ciudad fue creada antes que Santa Marta, fue creada en el año de 1510.